Buenas tardes, bienvenidos a la videotutoría número 3 del Diplomado Virtual en Didáctica de las Ciencias. Esta tutoría estará enfocada en un tema que se tocó en la videotutoría número 2. Está relacionado con la enseñanza de las ciencias basado en indagación. Entonces, esta información de esta diapositiva fue tomada del paper del profesor Anthony Garritz y otros del 2009. Está referenciado al final de la unidad número 3. Entonces, la enseñanza de las ciencias basada en indagación, la enseñanza, aprendizaje, tiene dos autores muy importantes. Por un lado, John Dewey, lo señalo acá, un profesor que mencionó esta necesidad, que muchos docentes han mencionado, esta necesidad de cambio, sobre usar la indagación como una estrategia de enseñanza, aprendiendo del trabajo de los científicos y tratando de aprovechar el método científico. Entonces, más adelante, en el 78, el profesor Schwab también es muy específico en emplear el laboratorio, dentro de las clases de ciencias, que no sean un lugar solo para los científicos. Entonces, invita a emplear el laboratorio y la indagación dentro de la indagación. Entonces, una frase en inglés como inquiry into inquiry, porque no solamente es tratar de hacer experimentos, sino también tomar los artículos de los científicos, entender su trabajo, extraer conclusiones, analizar los datos que ellos obtuvieron. Entonces, en la clase de ciencias no solamente es importante seguir los protocolos ya dados en artículos o elaborados por el docente, sino que indagar también es elaborar conclusiones a partir de los resultados que otros han obtenido. Pues la parte experimental tiene muchas habilidades que hay que reforzar, no solamente la experimentación. Entonces, este enfoque de enseñanza basado en indagación es muy interesante porque, como se menciona aquí en la definición, es una actividad polifacética de muchas caras que implica hacer observaciones, plantear preguntas, examinar libros, y no solo libros, sino otras fuentes de información para hacer un estado del arte, es decir, para ver qué es lo ya conocido. Luego se hace una planificación de la investigación, revisar lo conocido hoy en día a la luz de las pruebas experimentales, utilizar instrumentos apropiados para reunir, analizar e interpretar datos, proponer respuestas y por último realizar explicaciones, predicciones y comunicar los resultados. Entonces, indagación, como mencionaba aquí, no solamente es experimentar, tiene un pre y un post. En el Ministerio de Educación Nacional, a través de los estándares y las competencias que se evalúan a través del examen que se llama Prueba Saber 11 o comúnmente el examen ICFES, hay un componente importante aparte del uso comprensivo del conocimiento y la explicación de fenómenos, que es la competencia de la indagación, y principalmente la trabajamos eh, con la experimentación, pero no es necesario solamente hacerlo a través de la experimentación. Como mencioné antes, los estudiantes pueden leer un paper científico, presentarlo, hacer una discusión. Entonces, bueno, eh, tenemos también aquí mmm, específicamente según la NRC en el año 96, las habilidades para indagar son muy puntuales, muy relacionadas con lo que mencioné en la anterior diapositiva. Entonces, cuando un estudiante es capaz de lo siguiente, acá tenemos todos estos objetivos. Inicialmente, identificar preguntas, porque pues no todas las preguntas son de tipo indagación. Por ejemplo,
las preguntas de indagación relacionan variables, como lo mencioné la presentación pasada. Entonces, si uno le da una lista de preguntas a los estudiantes y les dice, bueno, identifica las preguntas que son de indagación, ellos deberían ser capaces de hacerlo. Entonces, por ejemplo, una pregunta del tipo, ¿por qué el cielo es azul? Es una pregunta interesante, pero no es del tipo indagación. En cambio, si proponemos una pregunta del tipo, ¿qué pasa cuando un haz de luz atraviesa distintos tipos de superficies? Y dentro de ellas, por ejemplo, está un prisma. ¿Sí? Entonces, esa pregunta de qué ocurre con este fenómeno de las ondas, sí invita a una contrastación de variables. O, por ejemplo, ¿hay vida en otros planetas? Tampoco sería una pregunta de indagación. Más bien, podríamos siempre reformularlas para que tengan este componente. Ahora les voy a mostrar ejemplos puntuales que he desarrollado en la clase de ciencias con los estudiantes, porque me parece que este tipo de diplomados son interesantes en cuanto a la información teórica que se puede dar, pero también los ejemplos que se pueden desarrollar con los estudiantes en el aula. Entonces, identificar la pregunta y los conceptos que guíen la investigación. Aquí sí podemos usar la palabra investigación, porque estamos manipulando, midiendo variables, estableciendo unas variables de control, haciendo un estado del arte, bueno, o una introducción, recolectando datos, analizándolos. Entonces aquí sí podemos usar la palabra investigación. La investigación tiene una parte importante que es la consulta, que a veces los estudiantes usan indistintamente las dos palabras. Por otro lado, otra habilidad importante es diseñar, conducir investigaciones. Es muy fácil que te den la receta y tú seguirla, pero que te den los materiales y te digan, bueno, ¿qué harías con este material? O que te den la pregunta y te digan, bueno, ¿tú qué harías para responder esa pregunta? Es otra habilidad muy importante. Por otro lado, utilizar las tecnologías más apropiadas y las matemáticas para mejorar las investigaciones y su comunicación. Entonces, si el reto es medir un volumen y si necesitamos cierta precisión, pues el estudiante debe ser capaz de saber que según el material va a tener una precisión. Por ejemplo, no es lo mismo usar una bureta que una probeta, que un Erlenmeyer o un vaso de precipitado. Si el experimento no necesitara precisión, podría usar inclusive el vaso de precipitado o la probeta, pero si el experimento requiriera una alta precisión en la medición, el estudiante debería decir, bueno, voy a usar una pipeta o una bureta, por dar un pequeño ejemplo. Usar la matemática, pues porque los datos necesitan un tratamiento. Los laboratorios permiten recoger datos brutos, pero el tratamiento matemático, aplicar un algoritmo, es fundamental porque vamos a obtener unas tablas, unas gráficas, y estas gráficas van a tener unas tendencias exponenciales, logarítmicas, lineales. Y este lenguaje matemático no debe ser un impedimento para la comprensión de los fenómenos. Al contrario, la, la matemática es una herramienta poderosísima para darle fuerza a este tipo de investigaciones que son cualitativas y cuantitativas, principalmente cuantitativas. También el estudiante debe ser capaz entonces de formular y revisar las explicaciones y modelos científicos mediante el empleo de la lógica y la evidencia. Acá podemos decir que el estudiante debe ser capaz de entender los modelos establecidos por otros científicos para entender su propia experiencia. Entonces, si hace un experimento de fotosíntesis y a la planta, por ejemplo, la somete a distintos tipos de color de luz, y, por ejemplo, obtiene que el color rojo le dio mejor rendimiento para el crecimiento de la planta que el color de luz verde. Entonces, debe entender cómo funciona el espectro de absorción de las clorofilas, debe entender qué es un espectro de absorción, cómo funciona la clorofila, ¿sí?
Por otro lado, el estudiante también debe reconocer y analizar explicaciones y modelos alternativos. No solamente casarse con un autor, muchas veces necesitamos contrastar las teorías para ver con cuál nos podemos acoger. Y por último, comunicar y defender un argumento científico. Comunicar de varias formas, de manera escrita, de manera oral. Entonces, de manera escrita, el famoso reporte de laboratorio como una herramienta poderosa para familiarizar a los estudiantes con la metodología de los científicos. Aquí puse una imagen de lo que no es indagación, a izquierda. Cuando los estudiantes saben lo que van a obtener, eso no es indagación. Entonces, vamos a hacer una mezcla y ellos ya saben, ah, bueno, eso va a ser exotérmico porque es una neutralización. Bueno, por dar un ejemplo, pero la idea es que ellos no sepan lo que van a obtener, pues sí pueden tener unas hipótesis que las irían a contrastar. Los estudiantes, no es indagación si la pregunta y los pasos son predeterminados. Y tampoco es indagación si el docente está trabajando más fuerte que los estudiantes. Entonces la indagación, pues es algo que es importante hacer en el aula. Bueno, un poco de historia. Aquí tengo un contraste de dos autores. Por un lado tenemos a Galeno y por el otro lado tenemos a Harvey. Para entender cómo funciona la ciencia también hay que adentrarnos en la historia y ver cómo la epistemología es una rama de la filosofía, nos permite entender cómo se construyó el conocimiento científico. Acá a la izquierda tenemos la interpretación de la circulación de la sangre desde Galeno, esto es en el siglo II, el lenguaje de la época muy distinto al lenguaje del siglo XVII o al actual. Entonces, esta diapositiva, ¿por qué la puse? Para entender cómo es el trabajo de los científicos y con un ejemplo desde la biología. Entonces, él hablaba de dos tipos de sangre. Galeno hablaba de una sangre vital y de una sangre nutritiva, que en nuestra época la sangre vital sería la sangre arterial y la sangre nutritiva sería la sangre que recorre por las venas. Otra de las conclusiones que Galeno hacía era que el corazón succionaba la sangre de las venas originadas en el hígado. Y había palabras como la sanguificación, que era la sanguificación, perdón, la transformación del alimento en sangre. Para Galeno la sangre se obtenía directamente de los alimentos, entonces si se consumía más alimento, pues aumentaba el volumen de sangre. Galeno explicaba cómo el cuerpo se mantenía a una temperatura y decía que en el estómago se cocían los alimentos. Acá se muestra como el diagrama, el estómago se cocen los alimentos, en el hígado hay transformación de los alimentos en sangre. Luego tenemos la vena más importante que lleva sangre desoxigenada al corazón, que es la vena cava, y mencionaba, lleva sangre al lado derecho del corazón. En las fotografías es a la inversa, el lado derecho es el de la mano izquierda y el lado izquierdo es el de mano derecha. Luego tenemos el ventrículo derecho, donde pasa la sangre a través del tabique interventricular por medio de los poros no visibles. Luego el ventrículo izquierdo transforma la sangre en una sangre más sutil que se mezcla con neuma. Recordemos este prefijo neuma que significa aire. La tutoría pasada les decía que era muy bueno aprenderse algunos prefijos y sufijos derivados del lenguaje griego, latín, para poder entender muchos significados de las palabras técnicas en ciencias. Por la parte 6 tenemos la aorta, pues la arteria que bombea sangre desde el corazón hacia el cuerpo. Y aquí la llama sangre neumatizada, o sea, sangre oxigenada en nuestra época. El 7 lo llama ramas venosas, provenientes del hígado que nutren al cuerpo, que en nuestra época serían los capilares. Tenemos la arteria pulmonar, lo nutre pulmón-pulmón.
y la vena pulmonar aporta aire al pulmón. Entonces Galeno en su momento hizo disecciones, vivisecciones, no podía experimentar en humanos. Desarrolló estas conclusiones, para su momento válidas, permanecieron como válidas por mucho tiempo, hasta que después de muchos años y por más de 10 años, Harvey estudió la circulación ya en especies humanas, también tuvo la oportunidad. Entonces, pues reformó muchas de las cosas que mencionó Galeno, así como todo en la ciencia. La tabla periódica tuvo una evolución, los modelos atómicos tuvieron una evolución, la comprensión de la fisiología no es la excepción. Entonces Harvey mencionó que por un lado no había ninguna transformación pues del alimento en sangre porque el volumen era constante. Entonces habló de una circulación cerrada. Para él no era posible admitir que ni la cantidad de sangre pudiera proceder del jugo de los alimentos, tampoco que pudiera originarse de ellos en el breve tiempo en que es transmitido. Entonces, Harvey se aproximó mucho a la visión actual. También tuvo algunos inconvenientes que con el paso de los años fueron mejorándose, pero como se muestra en esta animación, la sangre ingresa a la aurícula derecha desde la vena cava, superior e inferior. Entonces aquí tenemos todo lo que es la sangre desoxigenada. Esta sangre es bombeada al ventrículo derecho, como se observa en la animación. Del ventrículo derecho, bueno, aquí se ven las válvulas, es bombeada a los pulmones. En los pulmones es fascinante el proceso porque se da el intercambio gaseoso y la sangre regresa al corazón oxigenada gracias al trabajo de los alveolos a través, esta es la vena pulmonar y regresa, perdón, esta es la arteria pulmonar, la única arteria que conduce sangre desoxigenada e ingresa por la vena pulmonar, que es la única vena que transporta sangre oxigenada. Ingresa aquí a la aurícula derecha, pasa al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y es bombeada todo el cuerpo a través de la aorta. Esta descripción es válida actualmente y la hizo Harvey en 1628. Entonces, lo novedoso de Harvey fue llevar a cabo lo que muchos habían practicado, la compresión de una vena para hacerla más aparente, pero llegando a ello con un bagaje teórico diferente, la circulación como circuito cerrado. Esta es la importancia epistemológica de su trabajo, lo que lo transforma de un simple observador a un experimentador. Quien experimenta no lo hace en abstracto, sino que lleva una idea preformada, un esbozo de la teoría que pretende demostrar. Eso era precisamente lo que otros no habían hecho. Entonces, indagar no es solo observar, también es experimentar, sacar conclusiones, comparar, contrastar. Este es un buen ejemplo para poderle mostrar a los estudiantes. Hay mil ejemplos, pero pues trabajamos con este día de hoy. Bueno, aquí tenemos dos conceptos muy importantes, bueno, dos perspectivas de lo que son las grandes ideas, acá en la izquierda de Harlem del 2010. Entonces tenemos que son unos conceptos universales que se deberían enseñar en el mundo, independientemente del currículo, se debería cubrir esto. Aquí pues se pueden leer los temas, son muy generales, por ejemplo, desde la biología, la información genética es transmitida de una generación de organismos a la siguiente. Esto se ve en los colegios acá en Colombia, en los grados séptimo, octavo, noveno, algunos alcanzan a introducirlo en primaria, pero todos estudiamos las leyes de la herencia de Mendel, el concepto de gen, características del ADN, pero esta hace parte de una de las grandes ideas de la comprensión del mundo. También tenemos la organización celular, la parte del sistema solar que pues es muy pequeña comparada con las galaxias que tenemos en el universo. Hay que hablar desde la física, todo el material del universo está compuesto de partículas pequeñas. Los objetos pueden afectar otros objetos a distancia.
Y así sucesivamente tenemos luego ideas acerca de la ciencia, pues, que hablan sobre la naturaleza de la ciencia. La ciencia supone que para cada efecto hay una o más causas. Las explicaciones, las teorías y los modelos son aquellos que mejor dan cuenta de los hechos conocidos en su momento. Bueno, y aquí a la derecha tenemos algo puntual desde la química, las grandes ideas de la química. Esta tabla la tomé de un libro que se llama Química Relevante y el capítulo en el que se habla de esto es del profesor Vicente Talanquer. Entonces, en química, puntualmente, también hay unas grandes ideas. Acá lo que se está mostrando es el promedio del puntaje que dieron unos estudiantes a los que se les aplicó un test que se llama el test Rose, que significa relevancia de la educación en ciencias, Relevance of Science Education, y la puntuación iba de 1 si no le parecía interesante a 4 muy interesante. ¿Para qué se hace este tipo de encuestas? Pues para tratar de encauzar los temas de acuerdo con los intereses de los estudiantes y así la enseñanza se hace más relevante. Entonces, por ejemplo, en química no tenemos las grandes ideas como los temas de nuestro currículo, modelos atómicos, tabla periódica, estequiometría, sino que deberíamos o podríamos presentarla como algo cercano a su vida, algo que tenga relación con sus vivencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sustancias venenosas y lo que le hacen al cuerpo, cómo los narcóticos pueden afectar el cuerpo, cómo el alcohol y el tabaco afectan tu cuerpo, qué se puede asegurar, qué se puede hacer para asegurar aire y agua limpia, armas biológicas y químicas que le hacen al cuerpo, químicos explosivos, efecto invernadero y cómo se puede cambiar la capa de ozono y cómo es afectada por los humanos. Aquí muy general, químicos y sus propiedades y los detergentes y los jabones. Entonces, los temas están organizados de mayor a menor interés. Entonces, por ejemplo, podríamos encauzar una clase de química orgánica desde venenos y narcóticos, en vez de hablar de, pues, solo métodos de obtención, reacciones químicas, tal vez posicionar esas moléculas con su función. Bueno, ya pasando a los ejemplos que podría recomendar o dar como alguna inspiración para las clases, presento algunas partes de los reportes que hicieron los estudiantes. Entonces, aquí tenemos el efecto de diferentes tipos de agua en el crecimiento de ositos de goma. Entonces, la variable independiente fue identificada como tipos de agua. Entonces, agua salada, agua dulce y agua normal, así la llamaron. Variable dependiente, que van a observar dependiendo del tipo de agua el crecimiento de los osos de goma. Variable controlada, van a usar el mismo recipiente, la misma cantidad de agua, cantidad de azúcar, sal, misma marca de gomitas, misma cantidad de tiempo en agua. Aquí presenta sus resultados de una manera muy creativa. Las iniciales N, H y F son las letras de su nombre. Entonces aquí está muy organizado qué sucedió cuando sumergieron sus gomitas en agua, en aceite, en azúcar y en sal. Bueno, en las distintas soluciones. Entonces, luego elaboran sus conclusiones. Por ejemplo, los ositos que menos tuvieron cambio fueron los ositos en aceite, los que estuvieron en agua fueron los que mostraron mayor cambio y pueden empezar a hablar de soluciones hipotónicas, hipertónicas, isotónicas, pues al observar estos cambios con las soluciones de mayor concentración de sal y de azúcar. Entonces, algo muy sencillo puede permitir trabajar la indagación. Hay variables, hay resultados, se puede hacer mediciones, se podrían hacer tablas, gráficas y analizar los conceptos que acabo de mencionar de soluciones. Eh, Otro ejemplo que tiene mucha fuerza es la química de la cocina.
porque como tenemos el laboratorio en casa, ese laboratorio en casa podemos hablar de el efecto de la mantequilla, leche y aceite en la textura y dulzura de una galleta de harina de trigo. Entonces aquí se pueden observar los resultados de la galleta con aceite, con leche y con mantequilla. Aquí sacaron ciertas características para comparar y se hacen unas conclusiones donde hay recomendaciones, ¿sí? La conclusión debe tener una explicación de lo que se obtuvo, una identificación de limitaciones y una propuesta de mejorar esas limitaciones. Entonces, para los que les guste estudiar gastronomía, los que quieran ser chef, también podemos hacer experimentos de indagación y al final decir, ok, la mejor galleta fue organolépticamente hablando, la galleta con aceite o con mantequilla, pero le tenemos que mejorar la textura o la de leche, en fin. También hablan de aspectos interesantes, por ejemplo, la dulzura alta de la leche. Analizaron que usaron leche deslactosada y decían, en vez de un azúcar tenía dos azúcares, entonces ya empiezan a entender que la leche deslactosada lo que ocurre no es que le saquen la lactosa, es que la rompen para hacerla asimilable para las personas que no son tolerantes. Entonces, a través de una experiencia tan sencilla pueden aprender muchos conceptos. Estos estudiantes son de grado noveno, pero ya cuando vean temas de bioquímica en 11 van a recordar, ¿verdad que la leche es más dulce cuando esta es lactosa? ¿Será bueno consumirla para una persona, por ejemplo, que tenga problemas de azúcar en sangre? Acá tenemos otros resultados de dos experiencias. Está a la izquierda ese efecto de la luz y la longitud de onda en la fotosíntesis, dash, cromatografía natural versus artificial. Una de las experiencias fue poner una planta de elodea a distintas distancias de una lámpara de luz blanca por un tiempo específico y se contaron las burbujas que liberó la planta. Entonces se puede inferir que a menor distancia, mayor número de burbujas. Entonces los fotones de luz, la concentración aumenta sobre la planta y pues lo que permite que la tasa fotosintética aumente, por ejemplo. También se hicieron eh, experimentos con distintos colores y también se sacan conclusiones. Acá tenemos también una experiencia muy sencilla que es la cromatografía. Se necesita un papel filtro, una solución de agua con sal o con algún solvente de fácil adquisición. Y aquí pues se ve que aprendieron a determinar el factor de retención, dividiendo la distancia que viaja el analito de interés sobre la distancia que viaja el solvente. Y la idea era comparar si el pigmento fotosintético pues, podría estar presente en unos pigmentos artificiales y se dieron cuenta que no, porque los RF no coincidían. Siempre aclarando que la cromatografía es una técnica excluyente pero no concluyente. O sea, si hubiese aparecido aquí un RF047, podríamos decir que el color amarillo huevo tiene relación con el pigmento de la hoja de Eugenia, pero no podríamos decir que son lo mismo porque deberíamos entrar a hacer otras pruebas, pero es un buen indicio para comparar la composición de las sustancias. Acá tenemos otra experiencia que se puede hacer en casa de manera muy sencilla. Bueno, aquí se necesita una lámpara, una planta de elodea que se consigue en cualquier veterinaria o bueno, lugar donde venden peces. Es económica, los colorantes artificiales a veces en casa tienen, entonces solo necesitan cortar el papel y observar cómo se desplazan los colores. Para el pH también es magnífico usar el jugo de repollo porque tiene un viraje muy amplio. Recordemos, viraje es cambio de color. Por ejemplo, aquí testearon el efecto del jugo de repollo en distintas sustancias, todas de casa, el vinagre, agua con jabón de loza, agua con bicarbonato, limonada, leche de vaca. Y se preparó la solución indicadora con jugo de repollo, muy sencillo, se puede usar medio litro de agua y medio repollo, se herve, se filtra, se deja enfriar y sirve como un indicador de pH muy bueno.
Entonces, hasta comparando con la carta de color, hasta es posible dar un aproximado de número de pH. Por último ejemplo, quiero mostrar esta experiencia desde la biología. Bueno, salió un poco borroso, pero les voy a comentar. El reporte de la abundancia y la calidad de los líquenes y algunos musgos en una zona del Guaymaral y de Nogal. Entonces, estos estudiantes, aquí recorté unas partes del reporte, eh, durante el confinamiento los invité a observar los musgos y los líquenes porque es bien sabido que son bioindicadores de la calidad del aire. Entonces, lo que hicieron ellos fue tomar las fotografías, tratar de sacar el área aproximada, tratar de identificar las especies, pues con fotografías de referencia y sacar conclusiones. Entonces, recuerdo que mencionaban la comparación entre Bogotá y Chía. Entonces, lo observaron la longitud, el color, la textura, y dependiendo de eso, eran capaces de hacer alguna relación con la calidad del aire. Sí, pues un lugar donde hay muy poca concentración de líquenes y musgos, pues podría decirse que la calidad del aire no es muy buena. Eh, Me mencionaban que los lugares con mayor humedad pues iban a tener mayor presencia de musgos. El musgo también es muy buen indicador de la calidad del aire. Entonces, por ejemplo, en su reporte hablaban de los métodos, observaron 40 árboles, 20, fueron rigurosos. Todo esto se lo propusieron ellos. Entonces, aquí se ve que se trabaja la indagación. Escogimos 20 árboles de la ciudad y 20 árboles en el campo. Luego, a través de la observación, determinaron la cantidad aproximada de líquenes en cada lugar. Tratar de identificar una especie es complejo, pero hay papers, bueno, hay investigaciones que nos pueden ayudar, ¿sí? Y bueno, en las conclusiones nos mencionan, los líquenes no pueden absorber apropiadamente sustancias tóxicas, entonces no les sirve estar en un ambiente que esté contaminado. Y en la parte de Chía, más humedad, más musgo, en cambio en Bogotá más líquido. Entonces, bueno, pues no voy a leer todo el reporte, toda la conclusión, además que quedó borrosa, pero nos sirve para conectar muchos conceptos. Por un lado, la clasificación o taxonomía, que es uno de los temas que se ven en biología. Se practica la relación con el tema de problemas ambientales, ¿sí? Calidad del aire. Podemos indagar qué gases pueden dañar estos organismos. Y pues es indagación porque escogen el lugar, escogen cuántos van a mirar, escogen qué papers van a comparar para saber qué especie es, elaboran conclusiones, miden. Y bueno, aquí lo quisieron hacer en inglés porque quieren practicar, pero no es obligatorio. Entonces también es bueno ver, por ejemplo, sus referencias, US Forest Service, también hay unos que son, pues, Lecken en inglés, Utah. Pues les permite la enciclopedia británica saber, quería hacer esta pequeña observación, como que el lenguaje no debería ser una limitante, además la mayoría de la literatura está en inglés y podríamos retarlos a, bueno, vamos a trabajar artículos en inglés para nutrir nuestros reportes, entender mejor lo que está sucediendo aquí en estas áreas cercanas. Y bueno, este era el último ejemplo que quería dar. Estas son las referencias que salen en la unidad y pues hay otras que utilicé. Nos debemos motivar por tener estos cambios. No debe darnos miedo hacer estas experiencias. El reto es para nosotros tratar de buscar herramientas en casa que sean fáciles de adquirir y que puedan permitir la indagación. Gracias por su atención.